3 horas después de que comenzara la boda real de mi hermana, abrí la puerta de mi casa y encontré a 6 guardias armados de pie en mi jardín. No eran policías, ni personal militar. Eran guardias reales, del tipo que solo ves en televisión. Sus vehículos oscuros se extendían a lo largo de mi tranquila calle en Veracruz, encendiendo luces discretas mientras mis vecinos espiaban por las cortinas. El guardia más alto dio un paso al frente. ¿Comandante Emilia Cárdenas? Sí, me enderecé. Su Majestad solicita su presencia de inmediato. Por un momento, honestamente pensé que era algún tipo de error. Porque, mientras mi hermana se estaba casando con un príncipe esa tarde, yo ni siquiera había sido invitada a la boda. Y según ella, yo era una vergüenza. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ese fue el momento en que todo cambió. Pero para entender por qué los guardias reales aparecieron en mi casa ese día, tienes que entender lo que pasó antes. Mi nombre es Emilia Cárdenas. Serví 8 años en la Marina Armada de México. En el momento de esta historia, tenía 28 años y estaba asignada a una base cerca de Veracruz. La mayoría de las personas que me conocían me describían como firme, confiable, el tipo de persona que da la cara cuando las cosas se ponen difíciles. No era glamorosa. No era famosa. Y, a diferencia de mi hermana mayor, Raquel, nunca quise llamar la atención. Raquel y yo crecimos en un pequeño pueblo a las afueras de Jalapa, Veracruz. Nuestro padre trabajaba en mantenimiento para el distrito escolar del municipio. Nuestra madre pasó años trabajando como enfermera. No éramos pobres, pero no sobraba mucho dinero. Al crecer, Raquel siempre soñó con una vida más grande. Recortaba fotos de revistas y las pegaba en las paredes de su cuarto, mansiones, vestidos de diseñador, vacaciones de lujo, estrellas de cine, familias reales. Cualquier cosa que se viera glamorosa. Yo era diferente. Me gustaba la estructura, la responsabilidad, el propósito. Mientras Raquel soñaba con ser admirada, yo soñaba con servir a algo más grande que yo misma. Ninguno de los dos sueños estaba mal. Simplemente eran diferentes. De niñas, en realidad éramos muy unidas. Raquel era 3 años mayor. Cuando los niños del vecindario se burlaban de ella, yo la defendía. Cuando le costaba la escuela, la ayudaba con la tarea. Cuando nuestros padres discutían por dinero, nos sentábamos juntas en el pórtico trasero a imaginar un futuro mejor. En aquel entonces, pensé que siempre seríamos unidas. La vida tenía otros planes. Después de la preparatoria, Raquel se mudó a la Ciudad de México. Trabajó en varios empleos, relaciones públicas, marketing, organización de eventos. Era inteligente, ambiciosa y decidida. Con el tiempo, alcanzó el éxito organizando galas benéficas y eventos sociales para clientes adinerados. Mientras tanto, yo me uní a la Marina. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en mi segunda familia. Los años pasaron rápido. Despliegues, entrenamientos, asignaciones, largos periodos lejos de casa. Raquel y yo seguíamos hablando, pero no tan seguido. Cada año, nuestras vidas parecían distanciarse más. Entonces, 2 años antes de la boda, Raquel me llamó con una noticia impactante. Había conocido al príncipe Alejandro. Al principio, me reí. Honestamente pensé que estaba bromeando. Las mujeres mexicanas no suelen llamar a sus hermanas para anunciar casualmente que están saliendo con un príncipe. Pero era verdad. Alejandro pertenecía a una respetada familia real europea. No a una de esas monarquías gigantes de las que la gente habla todos los días, pero una familia real de verdad, al fin y al cabo. Su relación se volvió seria rápidamente. A los medios les encantó la historia. Una mujer mexicana de Veracruz enamorándose de un príncipe. Sonaba como un cuento de hadas. Y por un tiempo, estuve genuinamente feliz por ella. Cada vez que aparecían reporteros en la televisión hablando del compromiso, yo sonreía. Raquel se veía feliz. Eso era suficiente para mí. O al menos, eso creía. Las primeras señales de problemas aparecieron después del anuncio del compromiso. Raquel se preocupaba cada vez más por las apariencias. Todo tenía que verse perfecto. Cada fotografía, cada evento público,
cada entrevista, empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, incluso a reír diferente. Era casi como si se estuviera convirtiendo en otra persona. Una noche, unos 6 meses antes de la boda, volé a la Ciudad de México para visitarla. Nos reunimos a cenar. Al principio, todo parecía normal. Luego empezó a hablar de la boda, las listas de invitados, el protocolo real, la cobertura de los medios, la seguridad. Eventualmente, me miró y me dijo algo extraño. Probablemente deberías evitar usar tu uniforme frente a ciertas personas. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Dudó. Es que no encaja con la imagen. ¿La imagen? Recuerdo esas palabras claramente porque me dolieron más de lo que esperaba. Mi uniforme representaba años de sacrificio, años de servicio, amigos perdidos, tiempo lejos de la familia, sueños pospuestos. No era una imagen. Era mi vida. Intenté tomármelo a broma, pero algo entre nosotras cambió esa noche. A medida que se acercaba la boda, nuestras conversaciones se volvieron más cortas, menos frecuentes y más incómodas. Luego llegó la llamada telefónica, la que todavía recuerdo palabra por palabra. Estaba sentada en mi departamento después de un largo día en la base. Las invitaciones de boda ya se habían enviado. La mía nunca llegó. Al principio, asumí que se había perdido, así que llamé a Raquel. Hola, dije con ligereza, solo quería revisar. Nunca recibí mi invitación. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que se me encogiera el estómago. Luego suspiró. Emilia, solo estamos invitando a la familia cercana. Me reí con nerviosismo. Raquel, soy familia cercana. Otra pausa. Luego vino la oración que lo cambió todo. No perteneces a ese lugar. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Qué significa eso? Su voz se endureció. Por favor, no hagas esto más difícil, Raquel. Otro silencio. Finalmente lo dijo. Eres una vergüenza. Las palabras golpearon más fuerte de lo que puedo describir. No porque fueran crueles, sino porque venían de ella. Mi hermana. La niña que solía compartir el columpio del pórtico conmigo durante las tormentas. La niña a la que había protegido toda mi vida. No podía hablar. Raquel continuó, no entiendes cómo funcionan estos eventos. Ayúdame a entender. Simplemente no encajas en ese mundo. Me quedé mirando la pared. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. Finalmente, susurré, espero que seas feliz, Raquel. Y colgué. No lloré de inmediato. La Marina te enseña a compartimentar las emociones. Pero más tarde esa noche, sola en mi departamento, me senté en silencio y me pregunté cómo nos habíamos distanciado tanto. La boda se llevó a cabo 3 semanas después. Esa misma mañana, nuestra organización local de veteranos celebró un servicio conmemorativo en honor a varios marinos que habían fallecido recientemente. Elegí asistir a ese servicio. No porque quisiera venganza, no porque estuviera enojada, sino porque esos hombres importaban, y porque yo no era bienvenida en ningún otro lugar. Mientras estaba de pie entre mis compañeros veteranos esa mañana, escuchando el toque de silencio resonar por los terrenos del cementerio, intenté no pensar en Raquel. Intenté no imaginar la boda, intenté no preguntarme si me extrañaría en absoluto. No tenía forma de saber que 3 horas más tarde, guardias reales llegarían a la puerta de mi casa y toda la boda empezaría a desmoronarse. El servicio conmemorativo terminó poco antes del mediodía. Me quedé después de que la mayoría se había ido. Eso no era inusual para mí. Muchos veteranos de mi edad asistían a esas ceremonias por respeto. Los veteranos mayores asistían porque entendían algo que muchos jóvenes aún no habían aprendido: el tiempo es valioso y la gente rara vez se valora lo suficiente mientras todavía está aquí. El cementerio descansaba bajo un cielo despejado de Veracruz. Una suave brisa movía las filas de banderas. Me quedé en silencio con mi uniforme de gala azul marino, con las manos cruzadas a la espalda, mirando un monumento de granito. A mi lado estaba el maestre Francisco Domínguez, un marino retirado de unos 70 años. Francisco se había convertido en una especie de mentor a lo largo de los años. Me miró de reojo. Pareces distraída hoy.
Sonreí levemente. Ah, sí. Sí. Me reí por lo bajo. Supongo que no lo estoy ocultando muy bien. Francisco asintió. La boda. Lo miré. ¿Cómo lo supiste? Sonrió. Porque llevas los últimos 20 minutos mirando ese monumento sin verlo en absoluto. Eso me hizo reír. Por primera vez en toda la mañana, Francisco me puso una mano en el hombro. La familia puede herirte más profundo de lo que los enemigos jamás podrían. Esas palabras se quedaron conmigo porque eran verdad. Para cuando regresé a casa, la boda real ya estaba en marcha. Todos los canales de noticias importantes parecían estar cubriéndola. Camionetas de televisión, comentaristas, invitados llegando en autos de lujo, tomas de drones, reporteros sonrientes. Todo parecía sacado de una película. Llevé una taza de café a mi sala y me senté. En contra de mi buen juicio, encendí la televisión. Ahí estaba Raquel, mi hermana, de pie bajo un arco floral que valía más que mi salario anual. Se veía hermosa, radiante incluso. Por un momento, olvidé mi dolor, olvidé la llamada, olvidé el insulto. Simplemente vi a mi hermana, la niña con la que había crecido. Y a pesar de todo, quería que fuera feliz. La voz del comentarista llenó la habitación, un verdadero cuento de hadas moderno. Silencié la televisión. Cuentos de hadas. La vida rara vez era así de simple. Mientras miraba las imágenes mudas en la pantalla, empezaron a surgir recuerdos. Del tipo que llegan inesperadamente. Cuando Raquel tenía 16 años, quería desesperadamente asistir a un programa de liderazgo de verano. Nuestros padres no podían pagarlo. La colegiatura no era enorme, pero era más dinero del que teníamos. Yo tenía 13 años. Pasé todo el verano cortando el césped y limpiando garajes por el pueblo. Cuando llegó la fecha límite, le entregué a Raquel un sobre que contenía cada peso que había ganado. Ella lloró. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. No tenías que hacer esto. Quería hacerlo. En aquel entonces, eso era suficiente. Nos cuidábamos la una a la otra. O al menos, eso creía yo. Surgió otro recuerdo. El primer año de Raquel en la Ciudad de México. Estaba pasando por problemas económicos, trabajaba en 2 lugares, vivía con 3 compañeros de piso y trataba desesperadamente de forjar su carrera. Una noche, me llamó llorando. Tenía 3 meses de atraso en el pago de la renta. Yo acababa de recibir un bono de reenganche de la Marina. Sin dudarlo, le transferí el dinero. Me prometió que me lo pagaría. Nunca se lo pedí. Se suponía que la familia no llevaba la cuenta. Al menos eso era lo que yo creía. Apagué la televisión por completo. El silencio se sentía mejor. Pasé la siguiente hora cuidando el pequeño jardín detrás de mi casa. La jardinería se había convertido en mi terapia. La vida militar podía ser caótica. Las plantas eran honestas. Les dabas cuidado. Crecían. Simples, predecibles. A diferencia de las personas. Mientras regaba una hilera de plantas de tomate, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre, viendo la boda. Ojalá estuvieras aquí. Me quedé mirando el mensaje. Luego llegó otro, tu padre sigue preguntando si has sabido algo de Raquel. No lo había hecho. No desde la llamada telefónica. Escribí una respuesta, no, pero estoy bien. Unos segundos después, mi madre respondió, te quiero. Esas 2 palabras casi me quiebran, porque me recordaron que no todos medían el valor por el estatus. Algunas personas todavía valoraban el carácter. Alrededor de las 2 de la tarde, la curiosidad me venció. Volví a encender la televisión. La ceremonia estaba en pleno apogeo. El príncipe Alejandro estaba de pie junto a Raquel bajo un pabellón decorado. Cientos de invitados llenaban las elegantes sillas blancas. El lugar tenía vista a la costa de Boca del Río. Todo se veía impecable, pero algo me llamó la atención. Alejandro parecía distraído. No nervioso, sino preocupado.
Varias veces miró hacia el área de asientos de los invitados, luego hacia los miembros de la familia de Raquel, y luego de regreso. No podía escuchar las conversaciones, pero su expresión se veía cada vez más inquieta. Supuse que me estaba imaginando cosas. Entonces, un reportero mencionó algo interesante: el príncipe parece estar hablando con familiares entre partes de la ceremonia. Eso me pareció extraño. La mayoría de los novios estaban demasiado ocupados casándose para llevar a cabo entrevistas familiares. Más tarde, durante un segmento de la recepción, las cámaras captaron brevemente a Alejandro hablando con mis padres. Mi padre se veía incómodo. Mi madre parecía conmovida. Alejandro se veía confundido. Una sensación extraña se instaló en mi estómago. Algo no andaba bien. Horas más tarde, me enteraría de lo que había pasado. Pero en ese momento, no sabía nada. Lo que no sabía era que Alejandro había hecho una simple pregunta: ¿dónde está Emilia? Él esperaba que yo estuviera ahí. No solo presente, sino sentada con la familia inmediata. Cuando mis padres le explicaron que no había sido invitada, se dice que Alejandro pensó que había habido algún malentendido. No lo hubo, Raquel admitió todo. Según lo que supe después, su conversación se volvió tensa muy rápido. Emilia no pudo venir, afirmó Raquel al principio. Luego mi padre la corrigió: no fue invitada. Alejandro se le quedó mirando. ¿Cómo que no fue invitada? Al parecer, Raquel intentó restarle importancia, pero el daño ya estaba hecho. Varios miembros de la familia real escucharon el intercambio, incluido el padre de Alejandro, el rey. Durante casi 2 años, habían querido conocerme, y ahora estaban descubriendo que había sido excluida deliberadamente. Mientras tanto, completamente ajena a la tormenta que se estaba gestando alrededor de esa boda, yo estaba sentada en casa leyendo una novela. La ironía todavía me hace sonreír. La historia se estaba desarrollando, y yo me estaba preocupando de si mi planta de tomate necesitaba más agua. Alrededor de las 3, surgió otro recuerdo. Uno que casi había olvidado. Años atrás, durante una misión humanitaria en el extranjero, había ayudado a un anciano después de un accidente de transporte. Había parecido insignificante, solo un momento entre miles durante un despliegue. Nunca supe mucho de él. Nunca esperé volver a verlo. Y ciertamente nunca esperé que ese encuentro importara años después. Aparté el recuerdo. En ese momento, se sentía inconexo, solo otro pensamiento aleatorio. Afuera, el vecindario seguía tranquilo. Los niños andaban en bicicleta. Los perros ladraban. Alguien cortaba el césped. Una tarde mexicana perfectamente ordinaria. Entonces, en algún lugar de Veracruz, se tomó una decisión. Un rey dio una orden, se prepararon los vehículos, se movilizaron los equipos de seguridad y un convoy partió silenciosamente del lugar de la boda. Su destino no era un edificio gubernamental. No era una embajada. No era una instalación militar. Era mi pequeña casa. Y yo no me enteraría de eso hasta dentro de 30 minutos. Lo primero que noté fue el sonido. No sirenas, no claxones, motores. Varios de ellos, bajos y constantes. Levanté la vista de la novela de bolsillo que descansaba en mi regazo. A través de la ventana delantera de mi casa, pude ver vehículos oscuros doblando lentamente hacia mi calle. Al principio, asumí que alguien importante se había mudado al vecindario. Tal vez un político, tal vez un oficial militar. Veracruz no era exactamente ajena a los uniformes y al personal del gobierno. Luego los vehículos se detuvieron directamente frente a mi casa. Fruncí el ceño. Mi primer pensamiento fue que había pasado algo terrible. Una emergencia familiar. Un accidente. Un incidente militar. En mi línea de trabajo, los visitantes inesperados rara vez traían buenas noticias. Me levanté y caminé hacia la ventana. 6 camionetas negras. Varios hombres uniformados saliendo de ellas. No eran militares mexicanos. No eran policías locales. Era algo más. Mi pulso se aceleró. Uno de los hombres se acercó a mi puerta principal. Un momento después, sonó el timbre. Tomé aire y abrí. Y allí estaban.
Guardias reales. Auténticos guardias reales de pie en mi pórtico. Por un segundo, honestamente me pregunté si estaba soñando. El guardia principal dio un paso al frente. ¿Comandante Emilia Cárdenas? Sí. Él asintió con respeto. Su Majestad solicita su presencia de inmediato. Parpadeé. Disculpe. Su Majestad solicita su presencia. Me le quedé viendo. La frase no tenía sentido. ¿Su Majestad? No había muchos reyes en Veracruz. Me temo que debe haber algún error. No hay ningún error, señora. Produjo su identificación, credenciales oficiales, autorización de seguridad, sellos reales. Todo parecía legítimo. Miré desde las credenciales hacia el guardia, luego hacia los vehículos detrás de él y de regreso. ¿Por qué querría Su Majestad verme? La expresión del guardia se mantuvo profesional. No estoy autorizado para discutir los detalles. Por supuesto que no. Eso hubiera sido demasiado fácil. Para entonces, mis vecinos ya se habían empezado a dar cuenta. Las cortinas se movían. Las puertas principales se entreabrían. Un adolescente, al cruzar la calle, estaba parado abiertamente en su entrada, mirando. No podía culparlo. Que los guardias reales llegaran a la casa de tu vecina no era exactamente un acontecimiento común. ¿Me da unos minutos? Pregunté. Por supuesto, comandante. Entré y cerré la puerta. Luego me apoyé en ella, intentando encontrarle sentido a lo que estaba pasando. Nada tenía sentido. Yo no había ido a la boda. No había hablado con Raquel. No conocía a la familia real. Al menos no creía conocerla. Después de varios momentos, me cambié de ropa. No porque nadie me lo indicara, sino porque el entrenamiento militar me había condicionado a presentarme adecuadamente. Si alguien importante quería conocerme, no iba a aparecer en ropa de jardinería. Me puse mi uniforme de gala azul marino, el mismo uniforme que Raquel alguna vez llamó vergonzoso. La ironía no pasó desapercibida para mí. Mientras me ajustaba el cuello, capté mi reflejo en el espejo. Por un breve momento, pensé en negarme, simplemente decir no, quedarme en casa y evitar cualquier drama que se estuviera desarrollando. Pero ganó la curiosidad. 5 minutos después, volví a salir. El guardia principal me abrió la puerta del vehículo. Gracias. A usted, comandante. Mientras arrancábamos, noté que la mitad del vecindario nos miraba. La señora García, de 3 casas más abajo, de hecho, saludó con la mano. Le devolví el saludo. Luego el convoy dobló hacia la avenida principal y mi tarde ordinaria desapareció detrás de nosotros. El trayecto duró unos 45 minutos. Nadie ofreció información. Hice preguntas. Respondieron con cortesía, pero sin ayudar. ¿Están todos bien? Sí, señora. ¿Ha ocurrido algo? No estoy autorizado para discutir los detalles. ¿Estoy en problemas? Eso le sacó una ligerísima sonrisa a un guardia. No, comandante. Al menos eso era algo. Mientras viajábamos hacia el resort frente al mar donde se celebraba la boda, mis pensamientos divagaban. Seguía repasando las posibilidades. Tal vez Raquel había cambiado de opinión. Tal vez había una emergencia familiar. Tal vez alguien necesitaba consejo militar. Cada teoría sonaba ridícula. Al final, me rendí en mi intento por adivinar. El convoy salió de la carretera y se acercó al resort. La magnitud del evento se hizo evidente de inmediato. Camionetas de noticias bordeaban la entrada. Camiones satelitales llenaban las áreas de estacionamiento. Los fotógrafos se amontonaban en las zonas designadas para los medios. Los invitados se movían entre edificios elegantes y pabellones frente al mar. Todo el lugar parecía sacado de una revista. Entonces llegó nuestro convoy. El personal de seguridad despejó el camino inmediatamente. La gente volteaba, las cabezas giraban. Las conversaciones se detuvieron. Los vehículos avanzaron. Y, por razones que aún no entendía, todos los ojos de repente se centraron en mí.
El guardia principal me abrió la puerta. Me bajé. La reacción fue inmediata: confusión, curiosidad, susurros, cientos de invitados mirando. De pronto me sentí más expuesta que nunca durante las inspecciones militares. Al menos en la Marina, todos sabían por qué estabas ahí. Aquí, nadie parecía entender nada, incluyéndome a mí. El guardia hizo un gesto hacia el edificio principal de la recepción. Por aquí, comandante. Lo seguí. Mientras caminábamos, los invitados se apartaban. Algunos reconocían mi uniforme. Otros simplemente se daban cuenta de que algo inusual estaba pasando. Cerca de la entrada, vi a mis padres. Mi madre contuvo el aliento. Mi padre se veía pasmado. Ninguno parecía saber que yo vendría. Eso, de hecho, me consoló. Al menos no eran parte de lo que sea que estuviera ocurriendo. Emilia, susurró mi madre. La abracé. Mamá, ¿qué hacen aquí? Esperaba que tú me lo dijeras. Eso provocó una risa nerviosa. Antes de que alguien pudiera decir algo más, otra figura se acercó. El príncipe Alejandro. En persona, se veía diferente a como salía en televisión. Menos pulido, más humano, más nervioso. Se detuvo a un par de metros de distancia y me tendió la mano. Comandante Cárdenas. Se la estreché. Su Alteza. El príncipe sonrió. Por favor, llámame Alejandro. No estaba segura de si el protocolo real permitía eso, pero antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. Una voz mayor. Fuerte, mesurada. La multitud a nuestro alrededor pareció enderezarse al instante. Me di vuelta y lo vi, el rey. Por un momento, todo a mi alrededor pareció acallarse. No porque fuera intimidante, sino porque todos claramente lo respetaban. Caminó directamente hacia mí. Sin dudarlo, sin ceremonias, sin mantener distancia. Directo hacia mí. Instintivamente me erguí un poco más. Costumbre militar. El rey se detuvo frente a mí. Entonces ocurrió algo que dejó a todos los presentes sin palabras. Extendió las manos y me estrechó la mano con ambas, de manera cálida y genuina, como si saludara a una vieja amiga. Comandante Emilia Cárdenas. Sí, Su Majestad. Sus ojos se suavizaron. Te hemos estado esperando. Las palabras me golpearon como un tren de carga. ¿Esperándome a mí? ¿Por qué? A nuestro alrededor, los invitados intercambiaban miradas confundidas. Los fotógrafos se apresuraban. Los reporteros susurraban en los micrófonos. Incluso mis padres parecían completamente perdidos. Abrí la boca, la cerré y finalmente logré articular una pregunta. ¿Su Majestad, nos conocemos? La sonrisa del rey se ensanchó un poco. No formalmente. ¿No formalmente? ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un movimiento cerca del área de recepción llamó mi atención. Era Raquel. Estaba de pie cerca de la entrada, observando todo. Su rostro se había puesto completamente pálido. No estaba enojada ni molesta, estaba aterrorizada. Por primera vez en todo el día, se veía como si hubiera perdido el control de la historia que tanto se había esforzado por escribir. Y de alguna manera, yo me había convertido en parte de ella. Raquel parecía alguien que observa cómo se derrumba un puente bajo sus pies. Nunca antes había visto esa expresión en su rostro. No era miedo ni vergüenza, era pánico. El tipo de pánico que llega cuando un secreto que has protegido con recelo se planta de pronto frente a cientos de testigos. El rey se giró levemente hacia la multitud. ¿Nos acompañaría adentro, comandante? Por supuesto, Su Majestad. Lo seguí hacia el edificio principal de la recepción. Alejandro caminó a nuestro lado. Varios miembros de la familia real vinieron también. La habitación a la que entramos era elegante pero sorprendentemente cómoda. Sin cámaras, sin reporteros, solo miembros de la familia y un puñado de asesores de alto nivel. Invitaron a entrar a mis padres. Raquel entró a regañadientes. En el momento en que se cerró la puerta, la atmósfera cambió. El ruido de la boda se desvaneció.
El rey hizo un gesto hacia una silla. Por favor, siéntate. Obedecí. El entrenamiento militar me había enseñado a mantener la calma bajo presión. Pero en ese momento, me estaba costando trabajo. Nada de este día tenía sentido. El rey se sentó frente a mí. Durante varios segundos, simplemente estudió mi rostro. Luego sonrió. Sí, dijo suavemente. Definitivamente eres tú. Intercambié una mirada de confusión con mi padre. Él se veía tan perdido como yo me sentía. Finalmente, hice la pregunta que me estaba volviendo loca. ¿Su Majestad, nos hemos visto antes? El rey se recargó en su asiento. Luego miró a Alejandro. El príncipe asintió. Parecía que habían discutido este momento muchas veces. El rey entrelazó las manos. Hace 6 años, estaba sirviendo en una misión humanitaria de la Marina en el Mediterráneo. Entrecerré los ojos. El Mediterráneo. De inmediato, empezaron a agitarse mis recuerdos. El despliegue había involucrado ayuda humanitaria tras una devastadora tormenta costera. Miles de civiles habían sido desplazados. Nuestro equipo pasó semanas ayudando a las autoridades locales, asistencia médica, distribución de suministros, apoyo de evacuación. Días largos, poco sueño. Asentí lentamente. Sí. La sonrisa del rey se amplió. Durante esa misión, hubo un accidente que involucró a un vehículo de transporte. Un recuerdo afloró. De manera repentina e inesperada. Un hombre mayor, un vehículo destrozado, lluvia, sangre, caos. Lo miré fijamente, y por primera vez, hubo un destello de reconocimiento. No un reconocimiento de su rostro, sino un reconocimiento de la situación. El rey continuó. Sacaste a un extraño herido de un vehículo destrozado. La habitación se quedó en absoluto silencio. Lo recordé. No a la perfección, pero lo suficiente. El accidente había ocurrido en una estrecha carretera costera. Nuestro equipo transportaba suministros cuando otro vehículo perdió el control durante el mal clima. Varias personas resultaron heridas. Un pasajero anciano había quedado atrapado. Recordaba haberlo ayudado, estabilizando sus heridas, manteniéndolo consciente mientras esperábamos al personal médico. Había durado quizás 2 horas, 3 a lo mucho. Solo un día más durante una misión. O eso creía yo. El rey sonrió con ternura. Yo era ese pasajero. La habitación desapareció. Al menos, así se sintió. Durante varios segundos, no pude hablar. Simplemente lo miré, tratando de conectar el recuerdo con el hombre sentado frente a mí. El viajero herido de hace años. El rey. Parecía imposible, y sin embargo, completamente real. Usted era. Me detuve. El rey asintió. Sí. Me hice hacia atrás lentamente. Mi mente reproducía fragmentos de ese día. Lluvia golpeando el metal, luces de emergencia, olor a combustible, un anciano agarrando mi brazo mientras los equipos médicos trabajaban. Recordaba haber hablado con él, tratando de mantenerlo despierto, contándole historias sobre Veracruz, sobre mi familia, sobre mi carrera en la Marina. Nunca supe quién era. Ni una sola vez. El rey soltó una suave carcajada. Nunca preguntaste mi nombre. Me reí a pesar de mí misma. No, señor. Tampoco preguntaste mi cargo. No. Nunca me trataste de forma diferente a los demás. Me encogí de hombros. Porque estaba herido. Los ojos del rey se suavizaron. Exactamente. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces habló Alejandro, mi padre habló de ese día durante años. Me volví hacia él. El príncipe sonrió. Dijo que una oficial naval mexicana le salvó la vida y rechazó todo intento de ser recompensada. Esa parte la recordaba. Después del accidente, las autoridades locales habían intentado agradecer a nuestro equipo. Acepté un apretón de manos y seguí adelante. Eso era lo normal. El personal militar no realiza actos de servicio esperando reconocimiento. Al menos, la mayoría no lo hace.
El rey asintió. Cuando regresé a casa, le pedí a mi personal que te identificara. Parpadeé. ¿Lo hizo? Eventualmente lo logramos. Eso explicaba mucho. Y, sin embargo, no explicaba casi nada. Entonces, ¿por qué nadie me contactó? La sonrisa del rey se amplió. Porque pediste específicamente que no se te otorgara ningún reconocimiento especial. Gemí. Eso sonaba exactamente como algo que yo haría. Varias personas se rieron. Incluso mi padre. El rey me señaló. Eso fue precisamente por lo que te admiré. Su expresión se volvió más seria. El carácter se revela cuando nadie está mirando. Esas palabras cayeron con pesadez sobre la habitación. Especialmente sobre Raquel. Podía sentir su incomodidad sin siquiera mirarla. Alejandro continuó la historia. Hace 2 años, cuando Raquel y yo nos comprometimos, supe tu apellido. Su mirada se desvió hacia Raquel. Al principio, pensé que era una coincidencia. Yo ya sabía hacia dónde iba esto. Alejandro suspiró. Luego descubrí que eran hermanas. Me volvió a mirar. Estaba emocionado. La sinceridad en su voz me sorprendió. Quería conocerte desde hace años. El rey asintió. Al igual que yo. Miré de reojo a Raquel. Se negaba a mirarme a los ojos. Las piezas finalmente encajaban. De forma lenta y dolorosa. El rey continuó. Cuando comenzó la planificación de la boda, pedimos específicamente que la comandante Cárdenas recibiera una invitación formal. La habitación se quedó inmóvil. Mi madre cerró los ojos. Mi padre bajó la cabeza. Todos sabían lo que venía. Todos excepto yo. Aunque ya empezaba a sospecharlo. Alejandro se veía desconsolado. Asumí que habías aceptado. Raquel se movió incómoda. El rey se giró hacia ella. No con enojo, sino con firmeza. Raquel nos informó que tus obligaciones militares te impedían asistir. Cerré los ojos. Ahí estaba. La mentira. La primera mentira. De todos modos, habló Alejandro en voz baja, durante meses creímos eso. Luego su voz se endureció. Hoy me enteré de la verdad. Nadie se movió. Nadie habló. Raquel finalmente susurró, no creí que importara. Las palabras quedaron flotando en el aire. La miré. La miré de verdad. Por primera vez en todo el día, vi algo debajo de la imagen pulida. Inseguridad, miedo, celos, viejas heridas. Raquel no estaba actuando como una princesa. Estaba actuando como la niña asustada que yo recordaba de la infancia. La niña que constantemente se preocupaba de no ser suficiente. El rey habló con dulzura. ¿Por qué? Los ojos de Raquel se llenaron de lágrimas. No respondió de inmediato. Cuando por fin lo hizo, su voz era apenas inaudible, porque todo el mundo la admira a ella. La habitación quedó en silencio. Nadie esperaba esa respuesta, ni siquiera yo. Raquel se miró las manos. Quería que por un día, todo se tratara de mí. Mi corazón se hundió, porque de repente nada de esto se sentía como un escándalo real. Se sentía como una tragedia familiar. Años de inseguridad, años de comparaciones, años de resentimiento no dicho, todo conduciendo a este momento. El rey intercambió una mirada con Alejandro. Luego se puso de pie. Creo que los invitados merecen escuchar la verdad. Raquel levantó la cabeza de golpe. El color desapareció de su rostro. Sabía exactamente a qué se refería. Y yo también. Fuera de esas paredes estaban sentados cientos de invitados a la boda, periodistas, militares veteranos, diplomáticos, amigos, familiares, personas que no tenían idea de por qué los guardias reales me habían traído hasta allí. El rey me miró directamente. Comandante Cárdenas, con su permiso, me gustaría contarles su historia. Lo miré fijamente, completamente estupefacta. Luego miré hacia las puertas cerradas, detrás de las cuales continuaba la boda. Y por primera vez en el día, me di cuenta de algo.
La verdadera ceremonia aún no había ocurrido. Yo había hablado ante grandes multitudes, ceremonias militares, conferencias de liderazgo, eventos de ascenso, funerales, celebraciones de jubilación. Pero mientras seguía al rey de regreso al pabellón de la recepción, me sentí más nerviosa que nunca frente a un podio. Porque esto no se trataba de servicio, ni de deber, ni de rango. Esto se trataba de familia, y las heridas familiares suelen ser más difíciles de enfrentar que las públicas. La recepción se había reanudado mientras estábamos adentro. Los invitados llenaban docenas de mesas con vista a boca del río. Las copas de cristal brillaban a la luz del sol del atardecer. Una pequeña orquesta tocaba cerca de la orilla del mar. Las conversaciones fluían con facilidad. La mayoría de la gente no tenía idea de que una reunión privada acababa de cambiar todo el curso del día. Entonces entró el rey. Todo se detuvo. La música se desvaneció. Las conversaciones se apagaron. La gente se levantó de sus asientos. Yo iba varios pasos detrás de él. Una ola de confusión recorrió a la multitud, especialmente cuando me notaron. La mujer que no se suponía que debía estar ahí. La mujer escoltada por guardias reales. La mujer parada junto al rey. Los reporteros cambiaron de posición de inmediato. Los fotógrafos levantaron sus cámaras. Yo no quería nada más que desaparecer tragada por la tierra. En cambio, me quedé quieta mientras el rey se acercaba al micrófono. Esperó hasta que la sala se tranquilizó. Luego habló. Amigos míos. Su voz resonó sin esfuerzo por todo el pabellón. Hoy es un día alegre. Los invitados sonrieron. Raquel estaba sentada, congelada, junto a Alejandro. El príncipe le apretó la mano suavemente. El rey continuó, nos reunimos para celebrar el amor, la familia y el compromiso. Hizo una pausa. Pero antes de continuar, hay alguien a quien me gustaría que conocieran. Cientos de ojos se volvieron hacia mí. De pronto me interesé muchísimo por las tablas del piso. El rey extendió una mano en mi dirección. La comandante Emilia Cárdenas. Los susurros se propagaron al instante. Muchos invitados reconocieron el apellido. Otros reconocieron el uniforme. El rey sonrió. Hace varios años, durante una misión humanitaria en el Mediterráneo, una oficial naval mexicana me salvó la vida. Los susurros se detuvieron. Todos los rostros se enfocaron en él, incluido el mío. Aunque yo ya conocía la historia, escucharla en público se sentía completamente distinto. El rey describió el accidente, la tormenta, el rescate, las largas horas de espera por los equipos médicos. No habló como un monarca que relata un evento oficial, sino como un hombre agradecido que recordaba uno de los peores días de su vida. Cuando terminó de describir el rescate, me miró fijamente. La comandante Cárdenas nunca me preguntó quién era. Algunos invitados se rieron por lo bajo. Nunca preguntó mi título. Más sonrisas. Nunca preguntó qué recompensa podría seguir. Ahora la sala estaba en absoluto silencio. El rey se puso una mano en el corazón. Ella simplemente vio a otro ser humano que necesitaba ayuda. Algo se oprimió en mi pecho. Yo no estaba acostumbrada a los halagos. La mayoría del personal militar no lo está. Estamos entrenados para concentrarnos en la misión, no en nosotros mismos. El rey continuó. Durante años, deseé agradecerle como se debía. Su mirada recorrió a la audiencia. Y durante años, ella lo hizo imposible. Una oleada de risas recorrió a la multitud. No pude evitar sonreír. Eso sonaba exactamente a mí. Luego, su expresión se volvió seria. Hay una lección en su historia. El pabellón se quedó quieto. Los títulos importan menos que el carácter. Su voz cobró fuerza. La riqueza importa menos que la integridad. Una pausa. El estatus importa menos que el servicio. Noté que varios veteranos sentados cerca del frente asentían en silencio. Ellos entendían. El rey me señaló gentilmente. La grandeza no se encuentra en ser admirado. Otra pausa. Se encuentra en cómo tratamos a las personas cuando nadie está mirando.
Durante varios segundos, nadie se movió. Entonces una persona se puso de pie. Un veterano mayor de la Marina, cerca del frente. Empezó a aplaudir. Otro veterano se puso de pie. Luego otro. En cuestión de momentos, todo el pabellón se puso de pie. Cientos de personas aplaudiendo. No por cortesía. No por obligación. Sino de forma genuina. El sonido me invadió. Y honestamente, no sabía qué hacer. Una parte de mí quería esconderse. Una parte de mí quería llorar. En lugar de eso, me quedé ahí parada, tratando de absorber un momento que nunca me esperé. La ovación de pie duró casi un minuto completo. Cuando por fin terminó, el rey se hizo a un lado. Alejandro se acercó al micrófono. Su expresión era emotiva. Más emotiva de lo que lo había visto jamás en las entrevistas. Comandante Cárdenas, comenzó. Luego se detuvo y sonrió. Emile. La multitud soltó una carcajada. Alejandro negó con la cabeza. Mi padre ha hablado de ti durante años. Miró hacia el rey. Para ser honesto, empecé a preguntarme si era real. Las risas llenaron el pabellón. Luego su expresión se suavizó. Cuando supe que Raquel era tu hermana, me emocioné. Su mirada se posó brevemente en su esposa. Quería darte las gracias personalmente. Me volvió a mirar. Por lo que hiciste. La sinceridad de su voz me conmovió. No porque fuera un príncipe, sino porque sonaba como un hijo. Un hijo agradecido de que su padre hubiera sobrevivido. Esa gratitud se sentía real, humana. Universal. Alejandro levantó una copa, por la comandante Emilia Cárdenas. La multitud levantó sus copas. Siguió una segunda ronda de aplausos. Esta vez, finalmente logré devolver un pequeño saludo con la mano. La audiencia rió con calidez. La tensión disminuyó. Pero a medida que los aplausos se apagaban, mis ojos se desviaron hacia Raquel, y fue entonces cuando todo cambió. Porque no estaba enojada, no estaba resentida. No estaba a la defensiva. Estaba llorando. No con esas lágrimas cuidadosas que la gente produce cuando hay cámaras cerca. Eran lágrimas reales, del tipo que llegan cuando las verdades enterradas por tanto tiempo finalmente salen a la superficie. Durante años, Raquel había perseguido admiración, reconocimiento, estatus, validación. Y ahora estaba viendo a cientos de personas honrar a alguien que nunca buscó ninguna de esas cosas. Creo que ahí fue cuando finalmente entendió la diferencia. No entre ella y yo, sino entre el logro y el carácter. La recepción continuó. Los invitados se acercaron a mi mesa durante toda la tarde. Veteranos, diplomáticos, familiares, amigos, incluso reporteros. Aunque la seguridad mantuvo a la mayoría de estos últimos a una distancia respetuosa. Todos querían escuchar la historia. Yo seguía diciéndoles lo mismo, solo estaba haciendo mi trabajo. La mayoría sonreía cortésmente. Pocos parecían convencidos. Hacia el final de la tarde, salí a un balcón tranquilo que daba al mar. Por primera vez en todo el día, estaba sola. El agua brillaba bajo la luz del sol poniente. Los veleros navegaban a lo lejos. La brisa se sentía fresca contra mi rostro. Por fin solté el aire. Todo el día se sentía irreal. Unas horas antes, estaba regando plantas de tomate. Ahora, acababa de recibir una ovación de pie en una boda real. A veces, la vida tiene un extraño sentido del humor. La puerta del balcón se abrió detrás de mí. No necesitaba darme la vuelta. Ya sabía quién era. Raquel. Sus pasos se detuvieron a mi lado. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. El silencio no era incómodo, solo pesado. Años de dolor parados en silencio entre nosotras. Finalmente, se secó los ojos. Emile. Su voz se quebró. Me giré hacia ella. Y por primera vez desde que comenzó la boda, no había reporteros, ni realeza, ni audiencia. Solo dos hermanas paradas a solas junto al agua.
Y por su expresión, me di cuenta de que la conversación que estábamos a punto de tener importaría mucho más que todo lo que había sucedido en el escenario. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. Los sonidos de la recepción llegaban débilmente a través de las puertas cerradas del balcón a nuestras espaldas. Risas, música, el tintineo de las copas, la vida siguiendo su curso. Sin embargo, en ese balcón, el tiempo parecía extrañamente suspendido. Raquel estaba parada junto a la barandilla, mirando al agua. Su maquillaje ya no estaba perfecto. La expresión cuidadosamente controlada que había llevado todo el día había desaparecido. Por primera vez en años, volvía a aparecer mi hermana. No una chica de la alta sociedad, no una futura princesa, solo Raquel, la niña de Veracruz, la niña que solía sentarse a mi lado en el pórtico trasero durante las tormentas de verano. Finalmente, habló, no sé cómo empezar. Me encogí levemente de hombros. Intenta con la verdad. Soltó una risa suave entre lágrimas. Probablemente eso ya tocaba desde hace tiempo. Me recargué en la barandilla y esperé. A veces las personas necesitan silencio más que consejos. Raquel respiró hondo. Cuando éramos niñas, todo el mundo te quería. Parpadeé. Eso no era lo que me esperaba. Ella continuó, mamá y papá estaban orgullosos de las dos. Asentí. Lo estaban. Pero te admiraban. Su voz tembló. Incluso cuando eras pequeña. Fruncí el ceño. Raquel. Por favor, déjame terminar. Asentí. Se quedó mirando el agua. Siempre hacías lo correcto. Otra pausa. Ayudabas a la gente. Trabajabas duro. Nunca te quejabas. Sus ojos se volvieron a llenar de lágrimas. Y cada vez que alguien hablaba de ti, yo me sentía más pequeña. No dije nada porque, por primera vez, no estaba escuchando una acusación. Estaba escuchando dolor. El tipo de dolor que crece en silencio durante años cuando nadie se da cuenta de que está ahí. Raquel soltó una carcajada amarga. ¿Sabes lo ridículo que suena eso? No. A mí me suena ridículo. Se secó los ojos. Me diste dinero cuando no podía pagar la renta. Lo recordaba. Me ayudaste a entrar en ese programa de liderazgo. Eso también lo recordaba. Me defendiste toda mi vida. Tragó saliva. Y de alguna manera, me convencí de que eras mi competencia. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque de repente me di cuenta de algo. Durante años, creí que Raquel me menospreciaba. Y tal vez lo había hecho. Pero debajo de esa arrogancia había habido otra cosa. ¿Miedo? Inseguridad. La creencia de que nunca daría el ancho. La tragedia era que yo nunca había estado midiendo o comparando. Ni una sola vez. Raquel me miró. Tenía celos. La honestidad en su voz me sorprendió. Odiaba cómo la gente te respetaba. Negué con la cabeza lentamente. Raquel, no. Se limpió la cara de nuevo. Mereces escuchar esto. El sol de la tarde se reflejaba en el mar detrás de ella. Pasé años persiguiendo cosas que hicieran que la gente se fijara en mí. Rió en voz baja. Y luego hoy, vi a una sala entera ponerse de pie por alguien que no estaba tratando de impresionar a nadie. Una lágrima rodó por su mejilla y por fin entendí por qué. El silencio que siguió se sintió diferente, más ligero de algún modo. La verdad tiene una manera de quitarte un peso de encima, incluso la verdad dolorosa. Finalmente, Raquel me miró directamente. Lo siento. 2 simples palabras. Sin embargo, cargaban años de arrepentimiento, años de distancia, años de malentendidos. Lamento lo de la invitación. Negó con la cabeza. No. Apareció otra lágrima. Lo lamento por todo. Podía ver lo difícil que esto era para ella. El orgullo no se rinde fácilmente, sobre todo después de años de construir tu identidad alrededor de las apariencias. Su voz se quebró. Lastimé a la única persona que siempre me amó. Esa frase casi me rompe el corazón, porque era verdad. No a la perfección, no sin fallos, pero era verdad.
Siempre la había amado. Incluso después de la llamada, incluso después de que nunca llegó la invitación de boda, incluso después de que me llamara una vergüenza. La familia no deja de ser familia solo porque nos decepcione. Al menos, eso era lo que mis padres me enseñaron. Raquel bajó la cabeza. No espero tu perdón. Sonreí con tristeza. Qué bueno. Levantó la vista, sorprendida. Continué, porque el perdón no es algo que te ganes. Por un momento, simplemente se quedó mirándome. Luego comenzó a llorar de nuevo, y esta vez, yo también lo hice. No con sollozos dramáticos, solo lágrimas. Dos hermanas paradas en un balcón, dejando que años de dolor finalmente se desvanecieran. Un momento después, Raquel dio un paso adelante. Abrí los brazos y nos abrazamos. El tipo de abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden. El tipo de abrazo que te recuerda que vale la pena luchar por algunas relaciones, incluso después de que se han roto. Especialmente después de que se han roto. Cuando por fin nos separamos, ambas estábamos riendo a través de las lágrimas. Raquel señaló hacia el salón de recepciones. Seguramente nos vemos terribles. Me reí. Definitivamente lo hacemos. La puerta del balcón se abrió. Alejandro salió. Se detuvo inmediatamente cuando nos vio. Luego sonrió. Una sonrisa sincera. La sonrisa de un hombre aliviado de encontrar paz donde antes habitaba el conflicto. ¿Interrumpo? Raquel negó con la cabeza. No. Alejandro se acercó y pasó un brazo por los hombros de ella. Luego me miró. Emile. Sí. Gracias. Sonreí. ¿Por qué? Por darle una oportunidad. Miré de reojo a Raquel. Ella le apretó la mano. Y por primera vez en todo el día, se veía genuinamente feliz. No porque la gente estuviera mirando. No porque hubiera cámaras cerca. Sino porque ya no tenía que fingir. Más tarde esa noche, el rey me invitó a una cena familiar privada. Nada formal. Sin discursos, sin reporteros, solo la familia. Hablamos de servicio, de la vida, del liderazgo, de los errores. Antes de que terminara la noche, el rey me entregó una condecoración civil de su país, un reconocimiento por el rescate de años atrás. La acepté con respeto. Pero, si soy honesta, no fue lo más valioso que recibí ese día. Lo más valioso fue sentarme frente a mi hermana y volver a reír juntas. Ese fue el regalo que nunca esperé y el que más atesoré. Pasaron los meses después de la boda. La vida volvió gradualmente a la normalidad. Yo seguí en la marina. Raquel y Alejandro comenzaron su vida de casados. Los titulares de prensa finalmente se desvanecieron. El ciclo de noticias siguió adelante. Pero algo importante permaneció. Raquel empezó a llamar con regularidad. No por publicidad, no por apariencias, solo para hablar. A veces sobre cosas serias, a veces sobre nada en absoluto. Los cumpleaños volvieron a ser reuniones familiares. Las fiestas volvieron a sentirse cálidas. La distancia que alguna vez pareció permanente fue desapareciendo poco a poco. No de la noche a la mañana. La confianza rara vez regresa tan rápido. Pero regresó. Una conversación a la vez, una llamada telefónica a la vez, un acto de gracia a la vez. Mirando hacia atrás, a menudo me preguntan si sentí deseos de venganza ese día, si me dio satisfacción ver cómo el secreto de Raquel quedaba expuesto ante cientos de invitados. La verdad es más simple que eso. Lo que sentí fue tristeza, luego comprensión y luego compasión. Porque las mayores victorias no son los momentos en que alguien más cae. Son los momentos en que la sanación finalmente comienza. A veces, las personas que nos lastiman están librando batallas que nunca vemos. Eso no justifica sus decisiones, pero entender esas batallas puede abrir la puerta al perdón. Y el perdón, según he aprendido, es a menudo la libertad que nos damos a nosotros mismos. Si hay una lección que espero que te lleves de mi historia, es esta: el carácter dura más que el estatus. La amabilidad dura más que los aplausos. Y la familia, cuando se le brinda honestidad, humildad y gracia, a veces puede encontrar el camino de regreso a casa.
Si esta historia te conmovió, tómate un momento para pensar en alguien con quien has perdido el contacto, alguien que todavía te importa. Nunca sabes lo que una llamada, una conversación o un acto de perdón pueden sanar. Y si disfrutaste pasar este rato conmigo, sería un honor si compartieras la historia con alguien que pudiera necesitarla y si te unieras a nosotros de nuevo para otra aventura. Hasta la próxima, cuídense mucho y que estén bien.